Un oso polar son 700 kilogramos de potencia pura que puede sentir tu presencia a 30 kilómetros de distancia. En este desierto helado, cualquier error te convierte en un objetivo. Si entras en el campo de visión del depredador, tienes exactamente 90 segundos para tomar una decisión. Sin conocimientos especiales, las probabilidades de sobrevivir son de menos del 10%. Estudiaremos las reglas de protección junto a Anoki, un representante del pueblo inuit, cuyos ancestros vivieron junto a este gigante durante siglos. La principal amenaza es que el oso te detecta con su nariz mucho antes de que lo veas. El olfato de esta bestia funciona como un potente radar que escanea el hielo a 30 kilómetros. Para no delatarse, Anoki se lame un dedo y lo levanta. Así comprueba hacia dónde se mueve el aire. Si el viento sopla de la persona hacia los hielos, tu olor se dispersa a distancias enormes y actúa como una señal para el depredador. Pero si el viento sopla hacia tu cara, sigue siendo una sombra invisible para él. En el norte, esta comprobación se hace cada 100 metros. Un solo error con la dirección y el oso puede empezar a moverse hacia ti a 40 kilómetros por hora. Un simple dedo mojado aquí es el instrumento principal que decide si pasas de largo o atraes la atención del gigante. El olor es tu rastro en el aire. El conocimiento es protección. El viento es la salvación. El viento ártico es una fuerza traicionera. Nunca se mueve en línea recta. Un solo paso tras una formación de hielo o hacia una pequeña hondonada es suficiente para que la dirección del aire cambie al instante. En este juego mortal, un dedo mojado no es suficiente. Para sobrevivir, debes aprender a ver lo invisible. Anoki utiliza lo que llamamos el detector de nieve. Toma un puñado de la nieve más ligera y fina y la suelta suavemente sobre su cabeza. No la lanza. Deja que el viento dicte el camino de esas partículas blancas. En ese segundo, el aire transparente se revela como un complejo mapa de navegación. Los copos no solo caen, revelan turbulencias y la forma en que las corrientes de aire fluyen alrededor de obstáculos ocultos. Para los inuit, este es el GPS natural definitivo. La nieve visualiza corrientes de aire que tu piel no puede detectar. En la tundra, el aire se comporta exactamente como el agua en un río violento. Choca contra los montículos de hielo, crea remolinos tras las rocas y forma trampas mortales de olor. Si no rastreas exactamente hacia dónde fluye tu rastro en este preciso segundo, te arriesgas a enviar una señal directa a la nariz de un oso que podría estar acechando a solo 100 metros de distancia. Anoki es especialmente cauteloso con las tierras bajas y hondonadas. Aquí, la física trabaja en tu contra. El aire frío es mucho más pesado que el aire caliente, por lo que se hunde y se acumula en los huecos como agua invisible. Tu rastro se asienta allí con él. En estos bolsillos, el aire se estanca durante horas, convirtiéndose en una estela espesa y concentrada. En el hielo abierto, tu olor es un hilo delgado. En una hondonada, se convierte en un faro. En estas zonas, el alcance con el que un depredador puede detectarte aumenta 5 veces. El detector de nieve es la única forma de leer el mapa del aire. Al observar los copos, Anoki identifica los ríos y los callejones sin salida de su propio rastro. En un mundo donde tu vida depende de una estela invisible, leer la nieve es más vital que cualquier dispositivo electrónico. Es la única forma de seguir siendo un fantasma en un territorio gobernado por el radar biológico más perfecto del planeta. En el Ártico, una hondonada no es solo un relieve del terreno. Es una trampa mortal para cualquiera que intente pasar desapercibido. En el hielo abierto luchas contra el viento, pero en las depresiones luchas contra la física. Anoki nunca desciende a tierras bajas o valles, aunque parezcan el camino más corto. Para él, estas son zonas rojas, donde las reglas de supervivencia cambian en contra del humano. El problema radica en las propiedades del aire ártico. El aire frío es mucho más denso y pesado que el caliente. No vuela sobre la tierra, sino que literalmente fluye hacia abajo, llenando cada hueco y barranco como agua invisible llenando una piscina. Tu olor desciende junto con este aire pesado. Imagina una toma de cámara térmica. Mientras en las crestas el viento disipa rápido tu presencia, en la hondonada el aire frío fluye como un espeso río azul, atrapando cada molécula de tu rastro contra el suelo. En estos bolsillos térmicos, tu rastro no se desvanece, se estanca y se concentra durante horas, convirtiéndose en una estela densa y potente. Para un oso polar, cuya nariz está diseñada para detectar presas a decenas de kilómetros, esa hondonada se convierte en un faro masivo. El depredador ni siquiera necesita estar cerca. Puede detectar este lago de olor desde más allá del horizonte
y llegar con precisión a tu posición mucho tiempo después de que te hayas ido. Anoki elige únicamente las alturas y las crestas de las colinas. En la elevación, el viento siempre es más fuerte y estable. Allí funciona como un ventilador gigante que atrapa tu olor al instante, lo fragmenta en miles de millones de partículas y lo lanza lejos, impidiendo que forme un rastro coherente. En su mapa de ruta, todas las depresiones son zonas prohibidas. Desde un dron, la lógica es evidente. Una persona en una hondonada está rodeada por una nube densa de su propio olor que no va a ninguna parte, mientras que alguien en la colina permanece virtualmente limpio para los sensores del depredador. La hondonada es una trampa. Tu olor permanece allí demasiado tiempo, dándole al oso el margen necesario para un rastreo perfecto. En el norte, caminar por las cimas no es para ahorrar energía, es para ser invisible en un mundo donde tu propio organismo delata constantemente tu ubicación. Anoki lo sabe. Es mejor agotar las fuerzas en una subida que ser prisionero de una depresión donde el aire se convierte en tu principal traidor. En la inmensidad del Ártico, la vista suele engañar. El pelaje blanco se funde perfectamente con la nieve, creando puntos ciegos infinitos. Para sobrevivir en este territorio, no basta con mirar. Hay que usar los sentidos de todo lo que te rodea. Para Anoki, el principal indicador de peligro son los cuervos. Estas aves son la sombra del oso polar. Siguen al depredador durante kilómetros, esperando el momento en que el gigante termine su caza para reclamar los restos. El problema es que en la tundra nunca hay un silencio absoluto. Los cuervos árticos son criaturas extremadamente ruidosas. Sus graznidos constantes forman el sonido de fondo natural del hielo. Pero Anoki no busca el ruido, sino su ausencia repentina. En el norte, un silencio sepulcral es la señal de alarma más potente que existe. Cuando un oso entra en el radio de ataque o cambia de dirección hacia ti, el comportamiento de las aves cambia al instante. Los cuervos levantan el vuelo en grupo o callan de golpe para no delatar su posición ante el depredador. En ese momento, Anoki hace lo más importante: se congela. Deja de respirar y escucha el vacío durante exactamente 30 segundos. Este tiempo es vital para que el cerebro filtre el ruido del viento y detecte cualquier cambio mínimo en la acústica del espacio. Los inuit lo llaman el radio de alarma. Desde el cielo, las aves ven lo que a ti te ocultan los montículos de hielo y las colinas. Si la bandada calla o escapa, significa que el depredador está activo en un radio de 2000 metros. Para los inuit, las aves son sensores biológicos más precisos que cualquier radar electrónico. Detectan el movimiento del pelaje blanco sobre la nieve mucho antes de que el ojo humano más entrenado pueda reconocerlo. En un mundo donde te acecha el cazador más perfecto del planeta, el silencio es tu principal fuente de información. Si el grito de los cuervos desaparece, tu tranquilidad se termina. El silencio en la tundra nunca es casualidad, es la prueba de que ya no estás solo. Las aves ven lo que tú no ves, escúchalas. En el Ártico, el hielo no es solo agua congelada, es un resonador gigante que transmite información a distancias enormes. Cuando las aves callan, la superficie de la tundra toma el relevo. El hielo bajo tus pies parece inmóvil, pero en realidad respira y reacciona a cada gramo de presión. Para Anoki, esto no es ruido, es un sofisticado sistema de rastreo acústico. Cuando un depredador de 700 kilogramos pisa la placa de hielo, la física empieza a trabajar a tu favor. El problema para el oso es su masa colosal. Aunque intente moverse en silencio, su peso deforma inevitablemente la placa de hielo. Esta deformación genera ondas sonoras específicas que se propagan por la superficie. Anoki sabe que, para sobrevivir, debe distinguir el estático natural del agua congelándose de los pasos rítmicos de un animal pesado. La habilidad de leer el hielo le permite detectar una amenaza incluso si está oculta tras un enorme montículo. Anoki decodifica 3 sonidos principales como si leyera un libro abierto. El primero es un chirrido agudo, casi metálico. Es el grito del hielo joven y delgado reaccionando al frío extremo. Para un humano, este sonido es seguro. Significa que no hay nada realmente masivo cerca. El segundo tipo son clics caóticos, similares al sonido de cristales rompiéndose. Es el movimiento natural de los campos de hielo impulsados por la corriente. Pero hay un tercer sonido que activa un estado de alerta inmediata. Es un crujido sordo de baja frecuencia, parecido a un temblor subterráneo distante o a un golpe hueco en el vacío. Es el sonido de la tensión crítica del hielo bajo 700 kilogramos de peso. En un espectrograma, esto aparece como un pico masivo en el registro inferior. Un humano de 80 kilogramos es físicamente incapaz de producir esta nota profunda. Anoki se congela,
captando las vibraciones a través de las suelas de sus botas. Compara la frecuencia y el ritmo. Si el estruendo sordo se repite con una cadencia constante, un depredador masivo está en movimiento. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la bestia. El gráfico de peso frente a frecuencia no falla. Un oso pesado literalmente dobla el mundo a su paso, señalando su llegada desde cientos de metros de distancia. Para los inuit, el hielo no es materia muerta, es un micrófono en vivo. Escuchar su lenguaje permite a Anoki determinar el tamaño y la distancia del depredador en la oscuridad total o la niebla espesa. El hielo habla. Los inuit escuchan. Para Anoki, la nieve no es solo agua congelada. Es una base de datos abierta. Cada huella en la superficie blanca es un informe detallado sobre la edad, el peso y, lo más importante, el nivel de agresión del depredador. El problema para el ojo inexperto es que cualquier rastro de oso parece enorme y aterrador. No, los inuit saben que no todos los osos son igual de peligrosos. Para sobrevivir, debes ser capaz de clasificar instantáneamente la amenaza según el tamaño de la huella. Cuando Anoki encuentra un rastro fresco, lo primero que hace es colocar su mano al lado o usar una herramienta de medición. El escalado es vital. El primer tipo de huella mide unos 30 centímetros de largo. Es el rastro de un oso joven, un adolescente. Estos ejemplares pesan menos y suelen evitar el contacto humano. Todavía están descubriendo el mundo y casi siempre eligen la huida antes que el ataque. Para Anoki, esta es la zona amarilla. Hay que estar vigilante, no es pronto para entrar en pánico. La situación cambia drásticamente cuando el tamaño de la huella supera los 40 centímetros. Este rastro pertenece a un macho adulto dominante. Es una bestia que no teme a nada en este desierto helado. Su comportamiento es totalmente impredecible. Puede ignorarte o puede considerar tu presencia como un desafío o una oportunidad de caza. El peso de un gigante así puede alcanzar los 700 kilogramos y sus pasos resuenan en el hielo como impactos de baja frecuencia. Los inuit tienen una regla estricta, la regla de los 35 centímetros. Si la medición muestra que la pata es mayor que esa marca, es una señal de acción inmediata. Anoki no espera al contacto visual. Realiza un giro de 180 grados y comienza una retirada sistemática. Superar el umbral de los 35 centímetros significa que hay un depredador cerca capaz de destruir cualquier obstáculo. En este mundo, el tamaño equivale al nivel de amenaza. 30 centímetros significan precaución. 40 o más significan un peligro crítico. Una mirada a la huella y el inuit comprende quién está frente a él. Un adolescente asustado o una máquina de matar perfecta que no conoce el miedo. La nieve guarda la verdad sobre la fuerza del enemigo. Medir esa verdad le permite a Anoki decidir la retirada mucho antes de que el pelaje amarillento asome tras los montículos de hielo. Una mirada a la huella, y un inuit sabe si puede continuar el camino o si es hora de desaparecer. En la nieve se puede leer mucho más que la ruta de una bestia. Se pueden leer sus pensamientos. Si ves una cadena de huellas, no entres en pánico de inmediato. Primero observa su geometría. En el Ártico, la trayectoria de un depredador dice más sobre sus intenciones que cualquier rugido. Aquí, los rastros son un libro abierto donde se registra un plan de ataque o una simple curiosidad. Observa con atención el dibujo del camino. Si el oso avanza en zigzag, desviándose constantemente hacia los agujeros en el hielo, olfateando salientes y haciendo bucles, es una buena señal. Los inuit llaman a esto comportamiento de búsqueda. La bestia está relajada, simplemente revisando el territorio con la esperanza de encontrar una presa fácil o los restos de la cena de otro. Para Anoki, este rastro curvo significa que el depredador aún no ha fijado un objetivo. Para él, tú solo eres parte del paisaje y tienes tiempo para cambiar de ruta en silencio. Pero todo cambia en el segundo en que esa línea sinuosa se convierte en una flecha. Imagínatelo, los bucles caóticos se cortan de repente y a partir de ahí sigue una cadena de pasos matemáticamente recta. En el desierto helado, ninguna bestia de 700 kilogramos desperdiciará energía en una línea recta perfecta sin una razón de peso. Un rastro recto es la señal de que el oso ha fijado su objetivo, ha visto, oído o detectado algo y ahora se mueve hacia ello por el camino más corto. Si Anoki nota que el rastro se ha enderezado y apunta hacia él, la situación pasa de espera a modo supervivencia. Una línea recta es una cacería que ya ha comenzado, el oso ha dejado de dudar y ha iniciado el acercamiento. En este momento, es inútil simplemente retroceder, permaneces en su corredor de ataque.
La regla de oro de los inuit es, en cuanto el rastro se vuelva recto, debes alejarte inmediatamente de forma perpendicular. En un esquema, esto se ve como la letra T. Si el oso es la línea vertical, tú debes ser la horizontal. Un giro brusco de 90 grados rompe la lógica de la persecución. Sales de su foco, rompes el contacto visual y ganas tiempo mientras el depredador comprende que el objetivo se ha desplazado. Un rastro recto es el detector de mentiras más honesto del Ártico. En cuanto el camino sinuoso se tensa como una cuerda dirigida hacia ti, el tiempo de reflexión se ha terminado. Es hora de cambiar la trayectoria de tu vida. En el Ártico, la nieve no es solo una superficie, es un cuadrante gigante que se actualiza constantemente. Cuando encuentras la huella de un oso, la pregunta crucial no es qué tan grande es, sino exactamente cuándo fue dejada. La respuesta lo decide todo, si puedes continuar tranquilo o si el depredador está justo a tu espalda. Para no cometer un error fatal, Anoki utiliza una escala de tiempo basada en la física de la erosión de la nieve. Imagina que el viento ártico es un escultor invisible que, segundo a segundo, desgasta y borra la huella. Si los bordes del rastro se ven suavizados, blandos y casi se funden con el entorno, el oso ya no tiene nada que hacer allí. Esa huella fue dejada hace más de 6 horas. En ese tiempo, el frío y el viento han destruido los límites nítidos, convirtiendo la marca en un simple hoyo fluido. Para Anoki, esta es la zona verde. El peligro existe, pero la bestia probablemente esté a 10 o 15 kilómetros de distancia. La situación se vuelve tensa cuando ves un contorno definido. Si los bordes son afilados y dentro se aprecia una costra de nieve suelta, que aún no se ha congelado, la huella tiene menos de 2 horas. Esto significa que la estructura de la nieve aún no ha colapsado por la acción del viento. Para un inuit, esta es una señal de nivel naranja. El depredador está cerca, quizás a solo un par de kilómetros. En este momento, debes detener cualquier movimiento innecesario y escanear el horizonte con máxima atención. Pero hay un signo que activa el estado de alerta inmediata. Si dentro de la huella ves claramente las perforaciones finas y profundas de las garras, el oso pasó por aquí hace menos de 30 minutos. Los detalles finos, como los arañazos de las garras, son los primeros en desaparecer. El viento los convierte en polvo en cuestión de minutos. Si son visibles, la bestia no ha tenido tiempo de irse lejos. Quizás te esté observando tras el montículo de hielo más cercano en este preciso instante. Esta es la zona roja, donde el tiempo de reflexión se ha terminado. La nieve es el reloj más honesto del mundo. Nunca miente. Para Anoki, saber leer estos segundos de nieve es la base de la supervivencia. Al observar la nitidez de los bordes y la profundidad de los arañazos, comprende quién domina la situación. En el Ártico, el tiempo no se mide por los minutos en un reloj, sino por la velocidad con la que el viento borra la verdad. Si las garras aún son visibles, ya no estás solo. En el Ártico abierto, una línea recta es el camino más corto hacia la derrota. Para un oso polar que ha fijado su objetivo, una ruta predecible es un regalo. Un depredador de 700 kilogramos no necesita seguir un rastro paso a paso. Su cerebro funciona como una computadora sofisticada. Calcula el vector de movimiento y determina de antemano un punto de interceptación donde se encontrará con su presa en 10 o 15 minutos. Para romper este cálculo, Anoki utiliza la táctica de la ruta fragmentada. El oso es un maestro de la maniobra. Rara vez sigue directamente los pasos. En su lugar, corta camino para salir al encuentro desde detrás del montículo de hielo o colina más cercana. Si la trayectoria de una persona es constante, se convierte en una presa predecible. Para despojar a la bestia de esta certeza matemática, Anoki nunca camina en línea recta más de 50 metros. Cada 30 segundos rompe la dirección, desviándose del curso principal entre 15 y 20 grados, ya sea a la izquierda o a la derecha. A primera vista, esto parece un desperdicio de energía, pero en un nivel táctico, esta trayectoria actúa como ruido defensivo. Un camino recto es la marca de una víctima. Una ruta en zigzag es un comportamiento que confunde al depredador. Cuando la línea de movimiento se rompe constantemente, el oso no puede fijar un punto de encuentro final. Se ve obligado a reconstruir su plan de caza una y otra vez, deteniéndose para reevaluar la situación. Esto obliga a la bestia a gastar tiempo y energía preciosos. Cada cambio de curso de 20 grados es una nueva variable que genera dudas en el depredador. En el mundo natural, un oso siempre busca el objetivo más fácil y comprensible. Un camino complejo y quebrado le indica que no se enfrenta a un animal asustado, sino a un objeto cuyas acciones no encajan en la lógica habitual de la persecución.
Esta imprevisibilidad genera cautela y obliga al gigante a ir más despacio. La lógica es evidente. Una línea recta es la zona de máximo riesgo, donde el punto de encuentro se calcula al instante. El zigzag de Anokhi es una forma de confundir el radar del depredador en tiempo real. Mientras el oso intenta descifrar la lógica del movimiento, el humano gana minutos y aumenta la distancia. Además, esta forma de caminar permite cambiar constantemente el ángulo de visión, impidiendo que el cazador se acerque sin ser visto por los flancos. Los inuit caminan como los caballos del ajedrez, siempre con un desplazamiento, siempre impredecibles. Cambiar el curso cada 50 metros es la única forma de arrebatarle la iniciativa al cazador más perfecto del planeta. En el espacio abierto del Ártico, el ser humano se convierte en un blanco viviente que un depredador puede escuchar con su nariz desde muchos kilómetros de distancia. Una superficie plana no ofrece límites a la propagación del olor, convirtiéndolo en una carretera recta y despejada para el oso polar. Anokhi comprende que en un terreno así es extremadamente vulnerable. Para sobrevivir, utiliza el relieve no solo como un escondite visual, sino como un escudo mecánico capaz de cortar su rastro del agudo olfato del depredador. El peligro principal del espacio abierto es que nada impide que el viento transporte información. Pero Anokhi sabe que, en cuanto aparece un obstáculo en el camino de la corriente de aire, una roca grande, un montículo de nieve o una ladera de hielo, la física del proceso cambia al instante. Por ello, siempre traza su ruta de modo que existan barreras naturales entre él y la posible ubicación del oso. Anokhi se pega literalmente a las elevaciones, usándolas como muros confiables. Cuando una corriente de aire golpea una formación sólida, su movimiento fluido se rompe. El aire se ve obligado a rodear el obstáculo, girando en vórtices caóticos o elevándose con fuerza. Justo detrás de la roca o de la cresta de una colina, se forma una zona de sombra aerodinámica. En este lugar, el movimiento del aire casi se detiene, impidiendo que el olor se propague más allá en línea recta. Para Anokhi, esta es una zona de seguridad. Este proceso es como el agua fluyendo alrededor de una roca. Siempre queda un sector de calma detrás del obstáculo. Si observáramos a Anokhi a través de una cámara térmica, veríamos que su nube de calor y olor no se extiende en una larga estela por el hielo. Permanece bloqueada, presionada contra el escudo de nieve o piedra. Esto crea áreas de invisibilidad temporal donde los radares biológicos del oso dejan de funcionar. Para Anokhi, cada saliente en la tundra es una herramienta para gestionar su defensa. Él entiende que una piedra no es solo una forma de ocultar su cuerpo de los ojos del enemigo. Es un muro para su olor. El uso de las irregularidades del terreno le permite romper mecánicamente ese puente invisible mediante el cual el depredador localiza a su objetivo. En un mundo donde un cazador perfecto puede esconderse tras cualquier montículo de hielo, la habilidad de Anokhi para ocultar su rastro tras escudos de nieve se convierte en la clave de la supervivencia. Para él, el relieve no es un obstáculo, es la principal línea de defensa. Una piedra no es solo refugio, es un muro para tu olor. En el segundo en que el pelaje amarillento asoma tras un montículo de hielo y los ojos del depredador se fijan en el humano, el cerebro de Anokhi envía una única señal: corre. Es un instinto ancestral de conservación que exige romper la distancia de inmediato. Sin embargo, para Anokhi, este impulso es la trampa más peligrosa del Ártico. Él comprende que el primer paso dado a la carrera lo transforma de un objeto desconocido en una presa garantizada. El problema radica en la programación biológica del depredador. En el cerebro del oso polar existe un centro de persecución que se activa instantáneamente al ver un objeto que se aleja rápido. En una animación del cerebro de la bestia, esto se ve como un destello brillante en la sección de caza. El movimiento brusco del humano activa una descarga masiva de hormonas de agresión. En cuanto Anokhi dé la espalda y empiece a correr, la curiosidad del oso se apagará y se activará un instinto de ataque incondicional. A partir de ese momento, detener a un gigante de 700 kilogramos será imposible. La física de esta persecución no deja oportunidades al humano. La velocidad de un oso polar en distancias cortas alcanza los 40 kilómetros por hora. Cubre una distancia de 100 metros en pocos segundos, moviéndose con facilidad por la nieve profunda. Mientras tanto, la velocidad media de un humano con ropa pesada de invierno sobre el hielo es de solo 15 kilómetros por hora. Un gráfico en pantalla muestra cómo la distancia entre el depredador y Anokhi se reduce al instante.
Intentar huir de un oso en estas condiciones es como intentar ganar a un coche de carreras con una bicicleta común. Anoki reprime el miedo y se obliga a permanecer en su sitio. Recuerda la regla de oro de su pueblo: un solo paso corriendo es una sentencia de muerte. En lugar de huir, comienza a aumentar la distancia lentamente, sin dar la espalda, manteniendo el contacto visual con el depredador. Correr es una confesión de debilidad y una invitación formal a la caza. El oso percibe a un Anoki inmóvil o que retrocede lentamente como un objeto atípico y extraño que podría representar una amenaza. Esa duda de un segundo en la cabeza de la bestia es la única oportunidad real de salvación. Imágenes de archivo confirman que el oso a menudo abandona la persecución si el objetivo no muestra signos de huida presa del pánico. Para Anoki, la supervivencia es una victoria de la razón sobre el terror primario. En el Ártico no gana quien corre más rápido, sino quien sabe controlar sus instintos en un momento de peligro mortal. Mantenerse firme mientras el Señor de los Hielos te observa es la mayor expresión de fuerza. Un solo paso lo decide todo. Cuando la mirada del depredador terrestre más grande del planeta se fija en un humano, el aire entre ambos comienza a vibrar por la tensión. En ese instante se decide todo. El problema principal es que cualquier extremo en el comportamiento es un camino directo al ataque. Si Anoki da la espalda, se convierte instantáneamente en comida a los ojos de la bestia. Si se mantiene cara a cara y mira al depredador directamente a los ojos, se transforma en un enemigo que lanza un desafío. Ambos casos conducen a una carga inevitable. Para los Inuit existe un tercer camino, que Anoki llama el lenguaje de la línea lateral. En lugar de congelarse o empezar a correr, hace algo inesperado. Se gira lentamente de costado hacia el oso, adelantando el hombro. En el mundo de la naturaleza salvaje, esta es la señal de neutralidad más importante. Ponerse de costado le indica al depredador que el humano no tiene intención de atacar, pero que tiene la suficiente confianza como para no esconderse. Anoki comienza a retroceder lentamente en un ángulo de 45 grados. Se mueve en diagonal, manteniendo al oso en su campo de visión, pero sin mirarlo fijamente. La lógica es clara. Si la línea recta es el camino al conflicto, la diagonal es la salida. Este movimiento le comunica a la bestia sin palabras: respeto tu espacio, no reclamo tu territorio y me voy. El oso percibe este comportamiento como las acciones de una criatura extraña pero tranquila. El depredador ve que el objeto no muestra un miedo pánico, pero tampoco se comporta como un agresor. Esto rompe el guión de caza en la mente del gigante. En lugar de realizar una acometida a 40 km por hora, el oso la mayoría de las veces simplemente se detiene y comienza a observar. Esta duda le da a Anoki minutos preciosos para ganar distancia. El movimiento lateral es un diálogo complejo sin un solo sonido. Es una demostración de fuerza y de intenciones pacíficas al mismo tiempo. Mientras Anoki se mueve de costado, controla la situación sin provocar que la bestia ataque. En el Ártico, no sobrevive quien grita más fuerte, sino quien sabe hablar el lenguaje corporal que entiende el Señor de los Hielos. Tu postura puede salvarte la vida o terminar con ella en cuestión de segundos. El movimiento lateral es tu último y más importante argumento en el diálogo con la naturaleza. En la jerarquía gélida del Ártico, el tamaño es la única ley que todos entienden. Cualquier depredador de 700 kilogramos, al encontrarse con un objeto de 170 centímetros de altura, realiza un cálculo instantáneo. Es comida y es más débil que yo. Para un oso polar, un humano parece una presa fácil y comprensible que no representa una amenaza seria. Pero Anoki tiene un último método para romper este cálculo y obligar a la bestia a retroceder. Los Inuit llaman a este método el efecto silueta. El principal problema biológico del ser humano en la tundra es su escaso volumen visual. El oso está acostumbrado a dominar todo lo que sea más pequeño que él. Anoki no intenta encogerse ni esconderse. Hace algo opuesto. Comienza a crecer rápidamente. Se quita velozmente su chaqueta ancha y la levanta con los brazos extendidos por encima de su cabeza. En ese segundo, ocurre un engaño visual que salva vidas. Desde la perspectiva del oso, el objeto de adelante aumenta repentinamente su tamaño al doble. La silueta de Anoki pasa de ser ordinaria a convertirse en algo enorme e incomprensible, alcanzando los 3 metros de altura. En el esquema de percepción, esto se ve como un salto brusco en el nivel de peligro. El cerebro del depredador, programado para una caza fácil, comienza a fallar. El oso no entiende que sigue siendo el mismo humano. Ve una figura oscura y masiva que ahora lo supera en altura.
En las duras condiciones del norte, cualquier depredador, incluso un gigante así, teme desesperadamente sufrir una lesión. Cualquier herida grave en el frío significa perder la capacidad de cazar y una muerte segura por hambre. Por lo tanto, los osos son extremadamente cautelosos con los objetos que parecen más grandes o más extraños que sus presas habituales. Las imágenes de archivo lo confirman. Al ver una silueta que crece de repente, el oso suele quedarse petrificado, pierde la confianza y comienza a retroceder lentamente. Anoki se convierte en un gigante en solo 2 segundos. Al sostener la ropa sobre su cabeza, rompe por completo el guión de caza en la mente de la bestia. El tamaño visual del objetivo se duplica, y para el depredador, esto se convierte en una señal. Este oponente podría ser demasiado fuerte. Es pura psicología de supervivencia. Cuando no puedes cambiar tu fuerza física, debes cambiar la forma en que el enemigo te ve. Con una simple chaqueta, los Inuit crean una ilusión de poder que obliga al Señor de los Hielos a reconsiderar sus intenciones. La sombra de Anoki se convierte en su arma definitiva. 2 segundos, y ya no es una presa fácil. Existen situaciones en las que incluso los trucos visuales y la alteración de la silueta no son suficientes. Si el gigante del Ártico continúa acortando la distancia, ignorando las posturas y gestos del humano, Anoki pasa a su método más potente de influencia remota. Crea una pared sonora. Cuando el espacio físico entre el hombre y el depredador se desvanece, entra en juego una señal acústica aguda, capaz de detener incluso a la bestia más decidida. El problema radica en que el oso polar es el amo absoluto del silencio. Su mundo consiste en sonidos naturales, el silbido del viento, el crujir de la nieve o el estruendo sordo del hielo. Un sonido agudo, antinaturalmente fuerte y seco, es un factor de estrés masivo para el depredador. Rompe por completo la lógica de caza de la bestia. Anoki utiliza un dispositivo de señalización especializado, dirigiendo el impulso directamente hacia arriba, al infinito cielo ártico. Es vital entender que esto no es un acto de agresión. Anoki no apunta el dispositivo hacia la bestia, traza una frontera invisible en el aire mismo. Un chasquido agudo en el vacío del Ártico desorienta al oso. La onda sonora golpea el sensible oído del depredador a gran velocidad, causando una confusión instantánea. En una visualización, esto aparece como un pico masivo que literalmente perfora el espacio. Al no comprender la fuente de tal energía, el oso la mayoría de las veces prefiere no arriesgarse. Las estadísticas confirman la sabiduría de los pueblos del norte. En 68 de cada 100 casos, una señal sonora aguda dirigida al cielo hace que el oso se dé la vuelta o simplemente se detenga, perdiendo el interés en avanzar. Es una tasa de éxito elevada, 68 de cada 100. Esto demuestra que el sonido puede ser más confiable que cualquier barrera física. Lo fundamental para Anoki es mantener la calma y marcar claramente su posición. El sonido en la tundra es una frontera. Los Inuit la trazan directamente en el aire, notificando su presencia de la forma más ruidosa posible. La onda sonora aguda se convierte en una barrera invisible que separa el mundo humano del mundo del depredador. Para Anoki, esta es una forma eficaz de recordarle al Señor de los Hielos que este encuentro debe terminar con un alejamiento pacífico. El sonido habla donde los gestos son impotentes, creando una distancia segura sin contacto directo. Hay momentos en que el silencio sepulcral del Ártico no es suficiente y un sonido agudo solo detiene al oso polar por un breve segundo. Si la pared sonora no logra que el depredador cambie su ruta y éste continúa acortando la distancia, Anoki recurre a su último recurso de influencia no física. Se trata del escudo de luz, una potente barrera visual y química que literalmente corta la penumbra o la densa niebla. En ese momento, entra en juego una bengala roja de señalización, creando una zona en la que ningún habitante de los hielos se atrevería a entrar. En esta etapa, el problema se vuelve crítico. El espacio entre Anoki y el oso se ha reducido a solo 30 metros. A tal distancia, el depredador ya está completamente enfocado en su objetivo, y los métodos convencionales pueden no surtir efecto. Anoki comprende que ahora no basta con asustar al oso, debe crear entre él y la bestia algo absolutamente antinatural, algo que no existe en el mundo salvaje. Activa el dispositivo de señalización, dirigiéndolo ligeramente hacia un lado para que la luz intensa y el humo formen una barrera sólida en el camino del animal. En ese mismo instante, el espacio nevado se inunda de una luz roja tóxica y deslumbrante. Para un oso, cuyo mundo consiste principalmente en tonos blancos, grises y azules, este espectro representa un choque total para su sistema.
El siseo agudo de la composición pirotécnica y el humo denso y acre crean una pared psicológica insuperable. En las imágenes del lanzamiento, se ve cómo la bengala traza una línea sobre la nieve, siseando y lanzando chispas. No es solo luz, es una simulación de fuego, lo que despierta en todos los animales salvajes un sentimiento primario de peligro y los obliga a mantenerse alejados. Las estadísticas sobre el uso de estos medios son contundentes. A una distancia de entre 20 y 30 metros, un pulso de luz brillante combinado con un siseo detiene incluso al oso más curioso o decidido. El depredador, al enfrentarse a tal concentración de energía incomprensible y agresiva, casi siempre detiene su avance. Sus radares biológicos se sobrecargan, sus ojos se ciegan por el brillo antinatural, su nariz se satura con el fuerte olor químico, y sus oídos registran un crujido estruendoso. En esta situación, el oso elige el camino más lógico, retroceder y buscar un territorio más tranquilo. Para Anoki, el escudo de luz es el punto final en su diálogo con la naturaleza. No busca dañar al oso, su tarea es crear una barrera visual tan poderosa que el depredador decida por sí mismo retirarse. La bengala arde solo unas pocas decenas de segundos, pero ese tiempo es suficiente para destruir por completo la determinación de la bestia. En la pantalla, las cifras confirman que esta es la medida con el mayor nivel de eficacia en la zona crítica. Cuando el silencio, los gestos y los sonidos han quedado atrás, entra en juego la energía pura de la luz. Anoki lo sabe. Si el sonido no pudo trazar la línea, la llama deslumbrante lo hará. La luz es la última frontera de la seguridad. En la inmensidad del Ártico, la soledad deja de ser un estado de ánimo para convertirse en una vulnerabilidad crítica. Para un oso polar, una persona sola es un objetivo claro y aislado, fácil de controlar y atacar. Anoki sabe que en el norte no sobrevive el más fuerte, sino quien sabe organizar el espacio a su alrededor. La ley principal de los inuit es absoluta: nunca salir a la tundra solo. Un mínimo de 2 personas no es solo compañía, es la creación de una línea de defensa invisible. El problema de moverse en solitario es la limitación de los recursos humanos. El ser humano solo tiene 2 ojos y no puede controlar físicamente los 360 grados a su alrededor, especialmente cuando está ocupado. Si Anoki necesita sacar agua de un agujero en el hielo, reparar un trineo o simplemente ajustarse la ropa, su atención se reduce a unos pocos centímetros. En esos segundos, su espalda queda completamente indefensa. El depredador solo necesita un impulso corto y explosivo para terminar la caza antes de que el hombre pueda siquiera girarse. Cuando los inuit se desplazan en pareja, su geometría cambia. Una persona realiza el trabajo mientras que la segunda se convierte en un radar vivo. Este compañero no ayuda con la tarea. En su lugar, se coloca de espaldas a su pareja y escanea continuamente el horizonte. Esto se llama superposición activa del perímetro. En un esquema de control, esto se ve como 2 círculos de visión que se cruzan y no dejan al oso ninguna oportunidad de acercarse sin ser visto. Un grupo de 2 personas crea a su alrededor una esfera de seguridad que el depredador siente a nivel instintivo. Las estadísticas de ataques en el Ártico confirman esta ley con una precisión aterradora. Las cifras en pantalla hablan por sí solas. El 97% de todos los incidentes trágicos ocurren con personas que estaban solas en el hielo. Solo el 3% de los casos corresponde a grupos organizados. El oso es un cazador calculador. Rara vez se decide a atacar si ve frente a él 2 o más objetivos que vigilan constantemente el entorno. Para él, un grupo es una tarea demasiado compleja y peligrosa. 2 personas en la tundra son una pared invisible. Anoki comprende que dividir las funciones entre el trabajador y el vigilante es la única forma de conservar la vida donde el peligro puede aparecer desde cualquier dirección. Mientras un compañero observa, el otro puede estar tranquilo. La mirada colectiva de los inuit ve el mundo de forma integral, privando al depredador de su mayor ventaja, la sorpresa. En el Ártico, estar solo no te hace un guerrero, te hace un blanco fácil. La seguridad comienza donde termina la soledad. En el Ártico, una ventisca no es solo mal tiempo, es el borrado completo de la realidad. En cuestión de minutos, el cielo y la tierra se funden en una única pared blanca, privando al ser humano de cualquier punto de referencia. Este fenómeno se conoce como neblina blanca. En estos momentos, la vista se vuelve inútil.
La visibilidad cae a medio metro e incluso la propia mano extendida parece una mancha borrosa. El mayor peligro es que una persona puede estar a solo 5 metros de su puerta, pero caminar en dirección opuesta y desaparecer sin dejar rastro en el desierto de hielo. El problema de la desorientación espacial en la tundra es letal. En condiciones de blancura absoluta, el cerebro pierde la capacidad de distinguir arriba de abajo o izquierda de derecha. Para vencer este caos, en los asentamientos del norte como Arbiat, utilizan un sistema ancestral e infalible, una red de cuerdas de seguridad. Esta solución de baja tecnología salva vidas donde los navegadores GPS modernos fallan. Las cuerdas se extienden entre todos los edificios clave del asentamiento, desde la casa hasta el almacén, desde el centro comunitario hasta el puesto médico. Para Anoki, esta red es la única brújula confiable durante una tormenta. Cuando comienza la ventisca, él no confía en sus ojos. Sale al exterior y lo primero que hace es buscar a tientas la cuerda gruesa sujeta a la puerta. En ese momento, su sentido del tacto se vuelve más importante que su vista. La cuerda es un vínculo sólido y material con la seguridad que no depende de baterías ni de señales de satélite. En un mapa del asentamiento desde arriba, esta red parece una compleja telaraña que une todos los puntos de vida en un solo circuito. Mientras Anoki se aferra a la cuerda, sigue siendo parte del sistema. Si suelta la mano por un segundo, cae instantáneamente fuera de la realidad. Anoki se mueve siguiendo los instrumentos de su propio cuerpo. Su mano se desliza por la cuerda congelada, enviando la señal de dirección directamente a su cerebro. Esto es navegación táctil, donde cada nudo en el cable informa sobre la proximidad del objetivo. Para los Inuit, la cuerda es un camino cuando los caminos son invisibles. Transforma el laberinto mortal de la ventisca en un corredor claro y seguro. Cuando el mundo alrededor se convierte en ruido blanco, este simple cable se convierte en el último hilo que mantiene a una persona en el mundo de los vivos. Anoki lo sabe. En una ventisca, la verdad no está en los ojos, sino en un agarre firme. Confiar en la cuerda es confiar en la experiencia de los antepasados que aprendieron a caminar a través de la oscuridad y el viento sin perder el rumbo. En el silencio gélido de la noche ártica, el sonido más aterrador puede ser un suspiro pesado justo al otro lado de la delgada pared del refugio. Cuando un oso polar huele el calor o la comida, no llama a la puerta. Su método es simple. Se apoya contra el obstáculo con todo su peso, utilizando su colosal fuerza física. En ese momento, la vida de quienes están dentro no depende de la fuerza de la cerradura, sino de una única decisión de ingeniería que los Inuit han perfeccionado durante siglos. El problema de las puertas convencionales es que suelen abrirse hacia adentro. Para un depredador que pesa 700 kilogramos, este diseño es un regalo. Un solo empujón potente con el hombro y hasta el cerrojo más confiable puede saltar junto con el marco. En un esquema mecánico, la vulnerabilidad de este sistema es evidente. La presión se dirige a romper las sujeciones. La fuerza de presión de un oso polar puede alcanzar los 500 kilogramos. Contra tal masa, la madera y el metal ordinarios son impotentes. Anoki, al construir su vivienda temporal o reforzar una cabaña, siempre sigue la regla de oro del norte. La puerta debe abrirse solo hacia afuera. A primera vista, esto parece incómodo, ya que podría quedar bloqueada por la nieve, pero ahí reside el mayor truco de supervivencia. Cuando un oso se acerca a una puerta así y comienza a presionar, ocurre un proceso físico asombroso. Cuanto más fuerte empuja la bestia, más se aprieta la puerta contra el macizo marco. En una visualización de prueba de presión, se observa cómo la carga se distribuye por todo el perímetro del marco. La puerta no resiste la fuerza de la bestia en un solo punto, sino que se apoya en toda la estructura del edificio. El oso literalmente se bloquea a sí mismo. Su inmenso poder trabaja para cerrar la entrada con más fuerza aún. Aquí, la física transforma la fuerza del atacante en su propio obstáculo principal. Para entrar, el depredador tendría que tirar de la puerta hacia sí, pero la anatomía y los instintos de caza del oso están diseñados para el movimiento hacia adelante y el golpe demoledor. La comparación entre una puerta común y una Inuit demuestra claramente la ventaja de la arquitectura del norte. Mientras una puerta ordinaria cruje y cede, la puerta de Anoki permanece inamovible. No es solo una entrada, es un elemento activo de defensa. El oso puede pasar horas arañando la superficie, pero mientras presione, estará perdiendo. Incluso la puerta más confiable que se abre hacia afuera puede no detener a un depredador muy persistente. En el Ártico, la supervivencia depende de las capas. Si una línea de defensa cae, la segunda debe funcionar de forma instantánea y sin fallos.
Para Anoki, este plan B es el vestíbulo metálico, un pequeño espacio entre la puerta exterior y la interior que, en un momento crítico, se convierte en una eficaz trampa acústica. El problema radica en que, si el oso logra superar la primera entrada, espera encontrar un camino fácil hacia el calor y su objetivo. En esta etapa, el animal se encuentra en un estado de profunda concentración de caza. Para detener a una bestia de 700 kilogramos en este punto, se necesita algo más que un obstáculo físico. Se requiere un impacto poderoso en sus instintos. Los Inuit utilizan contra el depredador su propio miedo a lo desconocido, un ruido repentino, agudo y completamente antinatural para la tundra. Anoki organiza el espacio entre las puertas de tal manera que se convierte en una especie de sistema de seguridad. En las paredes y el techo del vestíbulo cuelga ollas viejas, cadenas pesadas, láminas de metal o simplemente apila una gran montaña de recipientes metálicos vacíos justo detrás del umbral de la primera puerta. Esta solución de ingeniería se basa en el puro elemento de la sorpresa y la biología. Cuando el oso irrumpe en el interior, inevitablemente hace que toda esta estructura se desplome sobre él. En el espacio estrecho y cerrado del vestíbulo metálico, estalla un estruendo ensordecedor y caótico. Para una bestia cuyo oído está acostumbrado al susurro de la nieve y al silbido del viento, el choque agudo del metal es un sonido que no existe en su entorno natural. Es una señal de algo sumamente incomprensible. En un decibelímetro, este aumento repentino del sonido se ve como un potente pico vertical que literalmente perfora el fondo acústico y golpea los sensibles órganos auditivos del depredador. Las estadísticas sobre el uso de esta pared de ruido confirman su fiabilidad. Según las observaciones, 79 de cada 100 osos interrumpen inmediatamente sus intentos de seguir avanzando y se retiran en cuanto escuchan este alud metálico. El sonido agudo y antinatural rompe el guión de caza en la mente del oso, provocándole confusión y un deseo instintivo de abandonar el territorio. Los depredadores evitan los ruidos cuya fuente no pueden ver, percibiéndolos como una señal de peligro impredecible. El diseño interno muestra que los Inuit mantienen este paso estrecho a propósito para que las ondas sonoras reboten repetidamente las paredes, creando un efecto de amplificación. El segundo baluarte no es el grosor de los muros, sino una barrera psicológica. Anoki sabe que la física del sonido en un espacio limitado puede ser mucho más efectiva que el cerrojo más fuerte. El oso puede ser más fuerte que el hombre, pero cede ante la aterradora cacofonía del metal. Esta frontera permite que el encuentro termine sin contacto directo ni daños. Física contra fuerza, y los Inuit vuelven a salir victoriosos. Al concluir nuestro camino siguiendo los pasos de Anoki, llegamos al secreto más importante que ha permitido a los Inuit sobrevivir en el Ártico durante milenios. El problema del hombre moderno es que está acostumbrado a percibir la naturaleza como un campo de batalla y al depredador como un enemigo al que hay que vencer. Pero en el mundo de Anoki no hay lugar para la guerra. Para él, el oso polar no es un monstruo de pesadilla, es el dueño legítimo de los hielos y ante todo, un vecino. Toda la estrategia de supervivencia de los Inuit se basa no en el miedo, sino en un conocimiento profundo de las reglas de esta convivencia. El respeto en el Ártico no es un concepto abstracto, es el conocimiento del lenguaje corporal de la bestia, la física del hielo y la química del aire. Cada año se registran en el norte unos 8.000 encuentros entre humanos y osos. Es una cifra asombrosa que podría convertirse en catástrofe si no fuera por una sabiduría milenaria. Las estadísticas hablan por sí solas. Solo en el 10% de los casos se produce un acercamiento y en apenas un 0.3% se llega al contacto directo. Estas cifras funcionan como prueba de la superioridad del intelecto. 8.000 encuentros frente a una fracción mínima de incidentes. Este es el resultado de que Anoki y su pueblo saben cuándo guardar silencio, cómo girar el hombro correctamente o cuándo tensar una cuerda de señalización. Vemos imágenes donde un Inuit y un oso comparten el mismo espacio, separados apenas por un par de cientos de metros. No hay agresión entre ellos, solo observación mutua y respeto por los límites. Mi opinión como autor, al estudiar la historia de los Inuit, es que la verdadera fuerza de los pueblos del norte no reside en su equipamiento, sino en su humildad ante el poder de la naturaleza. A menudo intentamos someter al mundo a nuestra voluntad, pero los Inuit nos enseñan algo distinto. Nos enseñan a encajar en el orden existente. Su secreto de longevidad como nación no es ser los cazadores más fuertes, sino ser los alumnos más atentos. No intentan remodelar el Ártico, se convierten en una parte orgánica de él.
Este video no es solo una guía de seguridad, es una lección de cómo el conocimiento puede reemplazar al conflicto. Cuando comprendes las reglas bajo las cuales vive tu vecino, el miedo desaparece, dejando lugar a la conciencia. Los Inuit no luchan contra el Ártico, son su continuación. En esto reside su mayor victoria, probada a lo largo de milenios.